Hombre Nuevo Digital presenta Pura Vida Cultural. Pura Vida Cultural. Con Elisa González. ¿Qué tal, queridos amigos? Aquí estamos nuevamente disfrutando la pura vida cultural. Pues continuamos y de acuerdo con el compromiso que hicimos la semana anterior, estoy acompañando al sommelier Óscar Rangel Zúñiga, quien es director de Enogastronomía. Ya saben, enogastronomía.com.mx. Al final del programa, no se separen de nosotros, estaremos dando sus datos porque él tiene mucho conocimiento y en verdad, créanme, en verdad se los recomiendo ampliamente. Pues hemos estado hablando, Óscar, bienvenido otra vez, qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación. Sí, pues estuvimos hablando la semana pasada de los ingredientes de afinidad, con eso cerramos el programa, pero lo hicimos únicamente con lo que fue Sauvignon Blanc. Entonces, ¿qué te parece si seguimos hablando de los ingredientes de afinidad y los ingredientes en conflicto, pero ahora del vino Chardonnay? Claro que sí, ¿cómo no? ¿Qué es un vino Chardonnay? La uva Chardonnay se le conoce como la reina de las uvas blancas porque es una uva que se da en casi todo el mundo. En casi todo el mundo. Donde hay un poco de calor va a haber uva Chardonnay. Y la uva Chardonnay es la que produce los grandes vinos blancos del mundo. Los mejores vinos franceses son de uva Chardonnay en la región top que tiene la Chardonnay, que es Borgoña. Ahí se producen grandes vinos blancos. ¿Okay? La llevó alguien ahí que tenía prohibido por su esposa hace mucho tiempo beber vinos tintos porque se manchaba la barba. ¿En serio? ¿Pero tú crees que esas prohibiciones de las esposas sean de hace mucho tiempo nada más? Yo creo que sí, porque claro que sí, cómo no. Sí, y fíjate que se ajustó bien esta al clima y de ahí salió para todo el mundo, ¿ok? Para todo el mundo salió. ¡Qué maravilla! Y entonces, por ejemplo, si tuviéramos que decir, a riesgo quizá de sonar un poco discriminatorios con otras regiones, ¿de qué nacionalidad considerarías tú o de qué nacionalidades son los mejores vinos Chardonnay con base en tu experiencia? ¿De qué país? Definitivamente vamos con Francia. Con Francia. ¿Okay? Francia. Luego tenemos Nueva Zelanda. Tenemos Estados Unidos con excelentes Chardonnay. ¿Estamos hablando de California? Sí, California, ¿sí? Estados Unidos. California produce más del 90% de los vinos de Estados Unidos. Tiene una climatología impresionante California. Y California, México, pues no se queda atrás. Claro. Los vinos californianos de Chardonnay son excelentes. Los vinos de un poco más acá por la zona de Monterrey, los Chardonnay son excelentes. O sea, tenemos en México excelentes Chardonnay y no se quedan atrás los vinos de Chile, por supuesto. Por supuesto. Sí, los vinos chilenos pues tienen fama por su calidad y su buen gusto. Así es. Sí. Y entonces, bueno, amigos, continuemos hablando en los ingredientes de afinidad. Por ejemplo, el Chardonnay, recuerdo que nos comentaste que podíamos cocinarlo para hacer algunas salsas claras. Sin embargo, en el programa anterior tú nos mencionabas que es más sencillo cocinar con vino tinto que cocinar con vino blanco. ¿Cómo sugerirías que hiciésemos una salsa clara con un vino Chardonnay? Bueno, el Chardonnay se presta más que otras variedades blancas para hacer salsas y para cocinar con él. ¿Por qué? Porque te hablaba también la vez anterior que el Chardonnay son vinos de más de 13 grados de alcohol. Al tener 13 o más grados de alcohol tienen más aromas y más sabores, que también mencionamos aquella ocasión el aspecto organoléptico. Entonces se presta este vino y no se te pierde al momento de hacer salsas o cocinar con este vino. Te hablaba yo de la paella y el Chardonnay es una maravilla. Cocinar con el Chardonnay. Cocinar cerdo, cocinar aves con Chardonnay es una maravilla, de verdad. Sí. Estoy pensando, por ejemplo, en una salsa de mantequilla con almendras y un pescado. Sí, ¿cómo no? Sería por supuesto. Riquísimo. Sí, claro. La famosísima salsa amandín para una cantidad importante de pescados y carnes claras como la ternera o el cerdo.
Sí, fabuloso. Esto es fabuloso, sí. Y entonces, por ejemplo, iniciando con el listado, o un poquito al margen antes de iniciar, mejor dicho, estoy pensando en una pasta con albahaca. Yo tengo mucha debilidad por la albahaca, me fascina. Sí, inclusive la llego a hacer básicamente sobre una sartén con un queso panela. Oh, wow. Y lo que va soltando, lo que es el suero. Sí. Amigos, les juro que estoy salivando en este momento. Lo que es el suero, lo pongo y nada más como si fuera panela asado, no le doy más tiempo, lo tengo la flama en alto definitivamente y pongo panela con la propia humedad, pongo albahaca y lo pongo de un lado y luego del otro y lo retiro. ¿Me recomendarías en ese caso? Por supuesto, sí. ¿Un chardonnay? Sí, la albahaca y el chardonnay son uno para el otro, definitivamente. Lo que le pongas albahaca, las pastas con albahaca, que mira, las pastas y los vinos blancos casi no se trabajan a menos que les pongas mariscos, pero las pastas con hierbas y especias claras van muy bien con el chardonnay. Perfecto, pues ya estoy pensando, amigos, voy a recomendarles algunas recetas. Recuerden que tenemos el lunes de gastronomía, entonces allí les voy a recomendar y pues si me permites también recomendar algunos de los vinos de Vatel para que los amigos los conozcan si es que aún no lo conocen y que lo puedan disfrutar con las recetas que les damos en Pura Vida Cultural. ¿Te parece bien? Claro que sí, cómo no. Muy bien, pues muchas gracias. Y entonces, en estos ingredientes de afinidad, por ejemplo, hablando del mar, recuerdo que mencionabas las ostras, el salmón ahumado, calamares, y aquí me llamaba la atención que sí se hablaba de langosta, por ejemplo. Así es. A diferencia del Sauvignon Blanc. ¿Por qué sería recomendable un Chardonnay para una langosta? Por lo que acabamos de comentar, que es un vino más intenso. Sí. Más intenso, como cocines la langosta. Observa que en la Chardonnay vamos a encontrar aromas de mantequilla, porque este vino se le puede hacer una fermentación secundaria que se llama maloláctica, que es generar esta acidez málica que tiene la fruta, como la uva, en una acidez láctica que es más suave, más cremosa y demás. Entonces la mantequilla, cocinar con mantequilla para Chardonnay es una maravilla. Y entonces tu langosta, tus camarones con mantequilla o cocinados como gustes, la langosta es una maravilla con el Chardonnay, los camarones gigantes, los pescados de profundidad, el atún, el salmón, estos funcionan muy bien con esta Chardonnay. Muy bien, y entonces estoy pensando, por ejemplo, a mí me encanta la langosta Rosarito, y es increíble porque dices, la acompañas con frijoles y con tortillas de harina, ¿no? Y generalmente muchas personas... Exacto, y muchas personas tienen la idea de que la langosta es así como que solo gourmet en un restaurante carísimo, pero de repente dices, con frijoles y con estas tortillas de harina es deliciosa. Entonces, ¿allí no hay ningún conflicto para el Chardonnay? No, y debiera de haberlo, porque fíjate que tiene una cantidad importante de grasa. Recuerda que la langosta de Puerto Nuevo, ahí en Rosarito, la cocinan en la grasa de las carnitas. O sea, a alguien se le ocurrió y la verdad es que es una maravilla. Y tiene grasa. Lo mismo que te comento, entonces, como tiene grasa láctica, el vino contiene aromas y demás, la Chardonnay le va de maravilla a esta langosta Rosarito que mencionas tú. Ya se me está antojando mañana, en el lunes de gastronomía, darles la receta de la langosta Rosarito, fíjate. Sería fabuloso. Creo que sería muy buena idea. Amigos, estén pendientes del Facebook de Pura Vida Cultural. Y hablando de carnes y aves, estoy pensando recuerdo que mencionabas, bueno, el pollo también para el Sauvignon Blanc, pero aquí además hablas de codorniz, tocino, conejo, puerco, ternera y faisán. Sí, quizá este último ya es un poco exótico, pero bueno, nos vamos al mercado de San Juan y podemos conseguirlo aquí en la Ciudad de México. Pero, ¿cuál sería la diferencia? Me salta la duda entre un pollo que vaya con Sauvignon Blanc y un pollo que vaya con Chardonnay. Ok, definitivamente los ingredientes que puedes poner, o sea, cocinas con dos vinos, pero te hablaba también de Sauvignon Blanc y setas y una gran cantidad de hongos, ¿ok? Es ideal para cocinar con Sauvignon Blanc, pero cocinar pollo con Chardonnay, te lo acabas de mencionar, el tocino, por ejemplo. El tocino, el pollo y cocinar con Chardonnay es una maravilla porque te respeta, otra vez regresando a la grasa, te respeta, no se pierde el vino. Entonces puedes poner ingredientes más intensos como estas aves que acabas de mencionar de carne roja y textura mucho más importante.
Sí. Estoy pensando, hace unas semanas compartí con nuestros amigos de la audiencia la receta de un medallón de camarones. Entonces lo que yo hago es dejar marinando los camarones un rato en leche con sal, consomé y pimienta. Y ya luego los saco y los acomodo en un medallón con tocino y en la parte superior los pongo a la plancha y luego los volteo para que el tocino suelte todo su sabor y les pongo un queso tipo brie o tipo parmesano muy delgado en una laja. Pero entonces ya entré en conflicto conmigo misma, o sea, sé que el tocino por un lado sí podría ir con el chardonnay, pero los camarones van con el sauvignon blanc. ¿Qué estoy haciendo mal allí o qué me recomendarías? Estás utilizando un camarón de buen tamaño, quiero creer. Entonces, definitivamente el chardonnay, pero por el queso, por el brie que tiene tonos y sabores de hongo, te sugiero un chardonnay, pero que tenga barrica, porque esto es importante. Te hablé de que el sauvignon blanc no le ponen barrica porque pierde su esencia primaria, que son los cítricos, las hierbas y demás. Pero un chardonnay con barrica te va a respetar lo que gustes y mandes, inclusive un queso, solamente un brie con un chardonnay con barrica, fabuloso. Perfecto, pues entonces ya me resolviste mi problema de qué tomar con este platillo que me encanta. Sí, en hierbas y especias, por supuesto, ya mencionamos la albahaca, el hinojo, estragón, hay nuez moscada, jengibre, curry, que me encanta, todo lo que es el curry a mí, yo les digo, inclusive al abrirlo, huele a Asia. Desde que lo abro, ajo, mostaza, azafrán y pimienta blanca. ¿Sí? En las salsas ya habíamos hablado de una mantequilla, pero también me llama la atención la mayonesa y la crema. ¿Por qué se llevan tan bien? Por el mismo elemento de la grasa y el sabor fuerte. Sí, así es, definitivamente. Es la grasa lo que te va a ayudar a armonizar con un chardonnay. Y a propósito del curry, fíjate cómo el curry tú lo acompañas con una guarnitura de frutos frescos y frutos pacificados. ¿Okay? ¿Por qué? Para restarle tal vez la fortaleza intensa de las especias. Aquí la recomendación es llevar a la mesa con un curry, a menos que este sea muy, muy, muy extremadamente picante. Aquí tendríamos que cambiarlo por un tinto. Pero llevar un chardonnay sin barrica es excelente para el curry, sobre todo porque tienes un ave o tienes una carne blanca. Eso está maravilloso y ahorita estoy pensando en otro platillo que preparo y que ya estoy también en duda porque va a estar el atún, que es un ingrediente en conflicto con el chardonnay, pero lo preparo al curry. Sí, y entonces lo que hago es, tengo el medallón de atún y tengo dos maneras, o lo preparo con el curry, lo rodeo completamente y entonces lo llevo a la plancha, o lo hago con sátar. Sí, pero entonces si el curry es un ingrediente de afinidad y el atún es un ingrediente en conflicto, ¿qué hago allí? Ahí sí definitivamente tienes que irte a un vino tinto sin barrica. Sin barrica. Sí, por la fortaleza del atún, el curry que lo va a fortalecer mucho más, y si utilizas sátar definitivamente es una cantidad importante de especias y los blancos se te podrían perder ahí. Exacto, pues muchísimas gracias. Y tenemos también, por ejemplo, en los quesos mencionaste un brie, ¿ok? Y tenemos mozzarella, avellana, ajonjolí y almendras, y en frutas y verduras pues el pimiento, alcachofas, col verde, espinacas, calabazas, papa, y por lo mismo que nos mencionabas de esto. Pero ¿qué te parece si vamos a un corte y regresando continuamos hablando del chardonnay, pero ahora de sus ingredientes en conflicto? Por supuesto. Claro que sí, pues amigos, continuamos. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos aquí nuevamente después de un corte. Les recuerdo que pueden ponerse en contacto con nosotros en nuestras redes hombrenuevo.mx y en Facebook como Hombre Nuevo Digital. Asimismo, nos encuentran en Facebook como Pura Vida Cultural y también en Instagram. Asimismo, tenemos, valga la redundancia, tengo una red personal que es Facebook, Elisa González, ya saben, Elisa con S, González las dos con Z, y me encuentran en una fanpage como Figura Pública. Síganos, amigos, para todo esto. Y asimismo traigo algún problema hoy con el asimismo, estamos en un WhatsApp que es el 55 36 75 60 59. 55 36 75 60 59. Este es el WhatsApp de Pura Vida Cultural y allí te estaremos atendiendo. Y pues bueno, me atrevo a decir, a mi buen amigo Oscar Rangel, que es sommelier, Oscar Rangel Zúñiga, que él dirige
enogastronomía. Así lo encontramos, enogastronomía.com.mx. No se nos despeguen porque seguimos hablando de este tema tan interesante que disfrutamos tanto, que es el vino. Y bueno, estuvimos hablando, Oscar, en el bloque anterior de lo que son los ingredientes de afinidad del Chardonnay, pero tenemos ingredientes en conflicto, ¿sí? Que nos decías que son pues los que de alguna manera hay algún contraste muy poco favorecedor para el consumo de este vino, porque entonces ni disfrutarías la comida ni disfrutarías en realidad el vino, ¿sí? Y entre ellos en el mar están anchoas y atún, ¿sí? Así es, definitivamente el atún por la fortaleza que tiene, una cantidad importante de aceites, grasas y demás. El atún es un plato que es un producto que con los tintos va fabuloso, y estamos hablando de un pez. Y en el caso de las anchoas, pues te recuerdo también la fortaleza. Y si tuviéramos alguna salsa de anchoas para un pescado que no sea un atún, nos iría de maravilla un chardonnay, te quiero platicar. Un cazón, por ejemplo, que Así es muy es. suave y moderado. Así es. Sí, a veces preparo, y esto, amigos, les va a encantar, es súper sencillo. Pongo un papel aluminio, le pongo mantequilla y un poco de sal y pimienta, pongo un filete de cazón y champiñones o setas, albahaca, que ya les dije que tengo cierta debilidad, lo cierro y lo pongo a la plancha o en un comal, así de sencillo, 3 minutos de un lado, 3 minutos del otro, a fuego medio, y está listo. ¿Allí me recomendarías un chardonnay? Sí, definitivamente. Sí. Y te repito, si le pones, le pones tal vez posteriormente para que no pierdas toda esa originalidad del plato que estás preparando, los aromas y demás, una salsa que hayas aligerado de anchoa le va a ir de maravilla, a un chardonnay. Eso está perfecto. Y cuando hablas del atún, de su fortaleza, ¿te refieres tanto a la presentación en medallón como el de lata? Porque muchas personas dicen, bueno, no consumo el de medallón, pero consumo los de lata. ¿Sería igual o hay diferencia? No, con los de lata no tenemos el problema. No tenemos ningún problema con el chardonnay. Si te haces una ensalada con atún de lata, lo que le pongas de ensalada, de verduras a la ensalada, te va a ir de maravilla. Estoy hablando del atún fresco, porque inclusive ves que lo estás cocinando y todavía, por llamarle de alguna forma, sangra el producto, y esto te aromatiza mucho el plato, algo que te va a opacar al vino. Pero con el atún de lata no tenemos ningún inconveniente. La marca que me digas cocinado en agua, presentado en agua o presentado en aceite, no tenemos ningún inconveniente. Ok, y estoy pensando, y ahorita que ya vienen las fiestas de fin de año que se nos van acercando, un atún a la vizcaína. Ah, claro, por supuesto. El chardonnay sería ideal. Sí. Perfecto. Y estaba viendo también en ese listado de carnes y aves, pues tenemos en conflicto con el chardonnay el vacuno, cordero y los pichones, aunque pues los pichones no son como que muy comunes, ¿no? En la gastronomía mexicana, ¿o sí? En México, en gran parte de la provincia se comen pichones, sí, se comen muchos pichones en 1000 recetas. Pero ¿qué ocurre? También otra vez la intensidad del pichón sí nos opaca al vino. Y las carnes rojas por la grasa. Te recuerdo que te recubre el paladar, y entonces el vino no lo percibes adecuadamente. Toda el aspecto organoléptico del vino se te pierde ahí con la grasa. Lo pasas y vaya, literalmente lo tragas. No lo disfrutas. No lo disfrutas. Y algo que me llamó la atención, pero bueno, tiene lógica por lo que mencionamos en el programa anterior, con respecto al cilantro. Mientras que con el Sauvignon Blanc se lleva perfecto, tenemos un conflicto con el Chardonnay, igual que con la canela y el romero. Debo suponer que es porque son astringentes y muy potentes. Es correcto. Es correcto. La parte vegetal también te obstruye la percepción frutal, porque es muy frutal el Chardonnay. Tiene muchísima manzana, tiene piña y demás. No se te ocurría espolvorear con un poquito de cilantro, un trozo de piña, porque le darías al traste con toda esta frutalidad que tiene y la acidez que tiene la piña, ¿no? Es por eso, por la parte, el aspecto vegetal que tiene el cilantro y la astringencia que tiene el clavo, la canela y algunas especias. Sí, pero entonces ve cómo me tienes pensando rápidamente. Me dices, no pondrías, el cilantro con una piña. ¿Qué pasa con los tacos al pastor? Bueno, ahí tienes un elemento que se llama grasa, y luego la otra es salsa, ¿ok?
es salsa, ¿no? Si te soporta la cebolla, te puede soportar el cilantro, por supuesto. Claro que sí. Así es. Perfecto. Y en las salsas, por ejemplo, tampoco no recomiendas ni barbecue ni de lima. Por la fortaleza. La lima es mucho perfume. Y lo que te hablaba, igual que las carnes rojas, ¿no? Entonces, poniendo algo de lima, una sopa de lima que es deliciosa, y un chardonnay, te pasa desapercibido el vino. Y te opaca esa delicia que es una sopa de lima. Entonces, te la opaca definitivamente. Tienes mucho perfume en la sopa y tienes mucho perfume en el otro, y como que compiten por sobresalir uno del otro, y pierdes. Lo más seguro que por la temperatura de la sopa pierdas el vino. Muy bien, pero entonces, ¿qué me recomendarías tomar con una sopa de lima, por ejemplo? Con una sopa de lima, seguramente un vino de Jerez, una manzanilla o un fino. Eso ya se me está antojando también. Qué rico. Sí. Y en quesos y frutos secos nos dices, por ejemplo, que no es recomendable ni el Roquefort ni el Camembert. Lo mismo. Hablábamos del hongo, sí, por supuesto. Hablábamos del hongo en un principio, y en el caso del Roquefort, pues la cantidad de hongos también que tiene y la fortaleza del queso, ¿no? Y los quesos azules, que son fuertes. Más sin embargo, haciéndote una ensalada de lechuga romana con una salsa de queso azul, no Roquefort, te va muy bien con un chardonnay sin barrica. ¿Y una Waldorf? Una Waldorf. Tiene manzana, pero pues también tiene un queso fuerte. Sí, pero sí te va a ir bien por la parte cremosa que tiene. Perfecto. Y en frutas y verduras nos dices, por ejemplo, espárragos y ejotes, pero que si los espárragos los blanqueamos, por ejemplo, muy bien y están atados con salmón, sí irían bien con el chardonnay. Así es, correcto. Ya tienes un elemento más que te va a ayudar a la armonización, por supuesto. Perfecto. Y entonces aquí tendríamos que hablar, digamos que terminaríamos prácticamente con los vinos blancos, y ya hablamos un poco también en el programa anterior de los vinos rosados, pero me gustaría que en nuestros siguientes bloques nos hablaras más de los vinos tintos. Claro que sí. ¿Te parece muy bien? Con todo Entonces, gusto. pues amigos, regresamos en un ratito. Estamos ya aquí nuevamente. Acompaño al sommelier Óscar Rangel Zúñiga y tengo una duda, Óscar querido, ¿sí? ¿Qué se necesita o qué debemos entender, nuestros amigos de la audiencia que deben entender de qué es un sommelier y qué se necesita para llegar a serlo? Bueno, un sommelier definitivamente es, por llamarle de alguna forma, quien te ofrece el servicio del vino en un restaurante. Y él tiene el conocimiento de la carta, sabe qué recomendarte y en qué momento recomendarte un vino. Te puede sugerir el vino con o sin alimentos. Algunas personas que no son del agrado de consumir vino terminan siendo convencidas por nosotros de probar el vino porque buscamos el vino que le puede agradar. Es que no me gusta la acidez, es que no me gustan los taninos, es que no me gusta el dulce. Buscamos siempre el vino de la mano del alimento. Somos las personas que recomendamos el alimento en el vino, pero también somos las personas que recomendamos el vino en las tiendas de autoservicio, en las bodegas y demás. Somos los que te platicamos de las características y los beneficios que te da el consumir un vino. Eso es un sommelier a grandes rasgos. A grandes rasgos. Ahorita que dices, por ejemplo, de un supermercado, no voy a mencionar la marca ni del supermercado ni del vino, pero tengo una gráfica que se llama Disfrutando el Vino. Y me llama la atención porque nos divide a los vinos en intensos, medianos, ligeros, dulces, suaves y cítricos. Y nos habla un poco del tipo de bebidas, si es Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Moscato, Pink Moscato o Pinot Grillo. Y pues esto de alguna manera ayuda a las personas que no tienen o no tenemos un conocimiento tan profundo. ¿Cuánto tiempo se estudia para ser sommelier? Me imagino que mucho, y que además, ¿cómo desarrollas? Porque yo el día que tomé lo de la cata contigo, me encantó porque veía personas que estaban muy avanzadas. Debo decirles que tuve una invitación para asistir y pues eran personas que ya llevaban más avance y lo olían y decían, distingo la cereza, distingo la canela, y yo lo olía y decía, no distingo nada. Sí, entonces me llamaba la atención porque decían, sabe a vainilla y tiene un dejo de esto y tiene un dejo de aquello. Para mí tiene que ser
ser verdaderamente evidente. Ya ahora estuve en algunas catas adicionales, entonces ya distingo 2 o 3 sabores. Pero sí decían, y tiene esto, y está ahumado. Y yo me les quedaba viendo con una cara de sorpresa y decía, o estoy perdiendo el sentido total, sí, del gusto y del olfato, pero yo no distingo nada. Sí, tenemos un grave inconveniente en nuestra cultura, que no olemos lo que comemos. Y entonces nos perdemos un poquito, ya son usos y costumbres. No me quiero imaginar a la abuelita que te invita a su mejor plato y lo hueles primero porque algo te va a decir, ¿no? Sí, cómetelo. Algo te va a decir, sí. Y empezamos con eso, ¿no? Empezamos con eso, lo que es nuestros diplomados con el servicio del vino y parte importante, lo que tú mencionas, ¿no? De llevar hierbas, llevar especias, llevar frutas, verduras, todo para que lo identifiques y después lo veas, lo identificas a ojos cerrados y después lo ves. No crees la cantidad de productos que tienes registrados, pero que si los percibes en un vino, de pronto como que dices, el vino no lo puede tener. Claro que sí, hay vinos que tienen una cantidad importante de aromas y ves cómo rotábamos la copa y le exigíamos al vino más aromas. Sí, definitivamente esto es con práctica y sí, tienes mucha razón, son años de entrenamiento, años de preparación para poder pues ya identificar plenamente y poder ir a concursos internacionales, porque vamos a concursos internacionales con una cantidad importante de países y estamos siendo muy bien representados. Pronto conocerás a uno de nuestros campeones. Sí, porque tú eres muy modesto, pero eres uno de los mejores sommelier de México. Gracias. Yo lo sé. Y fíjate que fue muy interesante porque yo estaba estudiando la carrera de chef cuando tuve la oportunidad de tomar tu curso, que fue, bueno, es todo un diplomado. Yo desafortunadamente solo pude ir un día porque el horario no me coincidía, pero a partir de ahí después llevé yo un taller de enología en la carrera, no tan profundo porque eran 20 horas solamente, pero es algo. Por eso te digo que después con algunas catas y otros ejemplos, y ahora que he estado trabajando más con este grupo de hoteleros y restauranteros, pues cada vez te vas ahora sí que afinando el paladar y el olfato. Obviamente mi experiencia es mínima y básica como para distinguir una cosa de otras, y estudio mucho lo que son los posibles maridajes para los platillos que presento, y eso es lo que me ha ayudado. Pero bueno, reconozco que tengo un área de oportunidad muy grande y que voy a seguir estudiando. Claro. Sin embargo, bueno, ya a diferencia de hace 3 años, casi 4, que tuve el gusto de conocerte, la realidad es que estoy pues mucho más entrenada el día de hoy, ¿sí? Con respecto a lo que era en ese momento. Sí, si te parece bien, ¿cuáles son las características generales, si nos puedes platicar un poco, para comprar un buen vino tinto? Ok, bien. Para comprar un buen vino tinto, si no consumes vino tinto, es bien importante comprar uvas que no sean muy tánicas para ir tomando el sentido del gusto al vino. La recomendación es comprar merlots, comprar Zinfandel, Petit Syrah, que te puede encantar. En México tenemos un Petit Syrah, varios Petit Syrah impresionantemente buenos y a muy buen precio. ¿Okay? La uva merlot, te digo, te puede fascinar. La Syrah, la uva tempranillo, que es muy de España. Estas uvas no son altamente tánicas y se llevan muy bien con una cantidad importante de alimentos, entre ellos lo que nos encanta sentarnos a comer en el pre de la comida, que es un poquito de queso, un poquito de jamón y cositas así como carnes frías. La botana, ¿no? Sí, unas salchichas. Claro. Así por supuesto. Definitivamente estos programas son para abrirnos el apetito, amigos. Así que si yo fuera ustedes ya estaría preparando el menú y comprando vinos. Sí, claro que sí. Ya los vinos más intensos, y ahí te los dicen, si son de España te van a decir crianza, reserva, gran reserva. Ese es un sinónimo de vinos con más intensidad, ¿okay? Al igual que un chileno si te dice reserva, o un gran vino, así lo mencionan los franceses, ¿no? Un cru y demás, ya son vinos con una intensidad aromática y sápida muy marcada por el tiempo que pasa en la barrica. Mi recomendación es que empecemos, si es que vamos a empezar, con vinos que no hayan tenido barrica. Y la ficha técnica te lo dice, o sea,
tómale foto y busca la información de tu vino que vas a comprar o que estás consumiendo y te lo va a regalar muchísima información en las mismas bodegas que son las encargadas de transmitir esta información. Sí, inclusive ahora ya hay algunas apps para estos teléfonos inteligentes y le tomas fotografía, la etiqueta y te da todas las características, pero me llama la atención algo, te da incluso una calificación. Y esa calificación es con base en 5 estrellas y te dice 2.8 o 3.2, 4.5, etcétera. ¿Qué significa? Eso significa que está en el gusto de la gente, porque es la gente la que vota. Tú votas por ese vino. Y entonces, si tiene una cantidad importante de evaluaciones, son evaluaciones de los consumidores. Y esto es fabuloso porque entonces no es el productor, no es el que lo vende o lo distribuye, sino es el consumidor el que le da calificación a ese vino. Esto es fabuloso. Qué maravilla, eso no lo sabía. Entonces, creo que es muy interesante y muy importante sobre todo, porque si yo veo que alguien le pone un 4.5, un 4.8, digo, ok, está genial por lo que veo, pero ¿con base en qué? Y así ya si me dices es el gusto de las personas, pues entonces digo, muchas personas no pueden estar equivocadas. Así es. Sí, esto es interesante. Y hablando de los tintos, me quedó la duda. Sé que existe una uva que se llama Carmenere. Así es. ¿Esa qué tiene de peculiaridad? De peculiaridad, es una uva muy parecida a la Merlot. Es como si bebieras un Merlot. Carmenere es una uva que desapareció con un bicho que llega a Europa, que se llama Filoxera. Desaparece, en teoría, desaparece de Europa, pero alguien ya la había traído a Chile y la tenían porque el fruto es muy parecido y organolépticamente, otra vez regresando a esta palabra, se parece mucho a la Merlot, hasta que un genetista en los 70s dijo, no, es que esta uva madura antes. Entonces le buscaron el génesis y encontraron que era una uva que en teoría había desaparecido de Europa y se quedó en Chile, siendo una uva ícono de Chile, la Carmenere, que es fabulosa, es muy frutal, es todavía más frutal que la Merlot. Es una uva extraordinariamente fabulosa. ¿Y de allí la regresaron otra vez a Europa? Sí, la retomaron. La retomaron y la tienen ya en muchas partes del mundo, no solamente... También en México. En Chile. En México, claro que sí. Sí, porque recuerdo hace unos meses haber comprado un vino y era Carmenere y lo compré en Querétaro precisamente. Así es. Sí, y también, fíjate que ahorita que lo pienso, tuve un recorrido con unas personas en Huasca, en Hidalgo, y allí tienen también un restaurante que tienen una cava fabulosa y había Nebbiolo y había también Carmenere. Entonces me llamó la atención porque yo dije, bueno, estos no los consigo así como que tan fácilmente allá donde estoy, me los llevo. Sí, pero ¿tiene alguna peculiaridad por el terreno de México en relación con lo que sería el original europeo? La Nebbiolo tiene una característica de clima. Tiene que haber neblina, de hecho su nombre es por eso. Tiene que haber neblina, y habiendo neblina, teniendo sol y teniendo características del suelo, lo que te platicaba de los 4 factores, la uva Nebbiolo se da, y en México encontró un clima extraordinario en Baja California, y no dudes que haya en otras partes de México. La Nebbiolo ha sido muy solicitada por los enólogos para mezclar también con otras uvas, pero la Nebbiolo de una bodega que seguramente no puedo mencionar aquí es una maravilla porque es precio-calidad. Por menos de 200 pesos compras un muy buen vino de Nebbiolo mexicano, que es de una bodega que más vinos produce, y la Nebbiolo fue la primera que trajo porque el enólogo de ese entonces era un italiano muy inquieto, un italiano muy inquieto, que trajo esa y otras variedades, entre ellos la Petit Syrah que te estoy platicando, que es del gusto de los mexicanos, y hoy es la favorita de los canadienses. ¿Okay? Estamos afortunadamente enviando a Canadá casi toda la producción de esa bodega, de esa y otras bodegas. Sí, pues qué maravilla. Sí recuerdo que en la cata que tuvimos contigo, pues probamos Petit Syrah. Sí, y entonces era fantástico el sabor. Pero aquí, aparte de las características, bueno, así como nos dijiste ya que puede durar muchos años o mucho tiempo, si yo pienso quiero hacer una cena, tú decías que podías, dependiendo la calidad del vino, pues considerar el menú. ¿Qué ocurre cuando el menú ya está hecho y te llaman? Porque me imagino que te ocurre a ti, ¿no? Que las dos caras de la moneda, que te digan, este es el menú y recomiéndenos vinos, o qué vino nos recomienda para ver qué menú hacemos. ¿Qué haces tú en esos casos como sommelier? Yo lo primero que hago es pedir información al respecto a los ingredientes que lleva cada uno de los platos.
Y en base a los ingredientes, lo que te platicaba ahora hace un momento, de encontrar algo en el vino que tenga similitud con el plato o buscar un contraste. Fíjate que se me está ocurriendo en este momento, yo creo que tenemos que hacer algo con Pura Vida Cultural y contigo. Me encantaría hacer una cata, pero con chocolates. Oh, fabuloso. ¿Qué te parece? Acabamos de hacer una extraordinaria. Y entonces podemos hacerlo. ¿Qué piensan, amigos de Pura Vida Cultural que nos están escuchando? Escríbanos a nuestras redes, mándenme WhatsApp también al teléfono de Pura Vida Cultural, comuníquense con nosotros y así, ¿les parece bien si comprometemos a Oscar para una cata? ¿Qué les parece? De vino y chocolate, aprovechando que vamos hacia el final del año, todos estamos felices. Sí, pues si les parece bien, amigos, si te parece bien, Oscar, vamos a un pequeño corte y regresamos. Claro que sí, cómo no, con gusto. Estamos de regreso, amigos, aquí hablando con el sommelier Oscar Rangel Zúñiga. Un honor acompañarte, definitivamente. Muchas gracias. Y pues bueno, ¿les parece bien? Vamos a hablar de los ingredientes de afinidad y los que están en conflicto con el merlot. ¿Sí? Okay. Fíjate que aprovechando que viene esta temporada navideña y que luego lo primero que se nos viene a la mano, a la mente, perdón, es un pavo o una pierna. ¡Qué rico! ¿No? Una pierna. Lo que mejor te puede acompañar estos dos extraordinarios platos de la cocina mexicana es el merlot, porque tiene mucho de fruta. ¿Qué le pones a tu pierna si no fruta? ¿De qué rellenas el pavo si no fruta? Y es más, de pronto la gente dice que se inyecte con vino, pero ¿cuál vino? Pues el merlot es una fábula para inyectar el pavo, para inyectar la pierna, porque le va a dar mucho perfume. La característica del merlot es canela y ciruela, para que te des una idea. Entonces tenemos un vino fabuloso para estos platillos muy mexicanos de nuestra ortodoxia gastronómica fabulosa. Me huele a Navidad. Claro que sí. Sí, no, casi cuando dices esto de que tiene estos sabores de canela y de cereza, sí me huele a Navidad. ¿Sí? Por supuesto, y tengo entendido que el merlot es el único que te soporta a las habas. Sí, así es. Puedes trabajarlas de mil formas, a pesar de que puede ser seca o fresca, pero regularmente no la comes sola, la comes acompañada con algo. Si le pones una proteína animal es fabuloso para comer, inclusive algunos frijoles que hacen por esta zona del Golfo, a los que le ponen carne de cerdo, créeme que va de maravilla con el agua merlot. Sí. Y tengo entendido también, y eso me encanta, cheesecake con cerezas. Ah, claro que sí. Sí, con cereza o con fresa o con algún fruto negro. ¿Frambuesa, por ejemplo? Por supuesto. ¿El arándano no será demasiado fuerte? No, fíjate. ¿Zarzamora? No, porque son vinos tintos y tienen tanino también, siempre y cuando el dulce de la salsa o del fruto no sea muy importante, porque el dulce te puede borrar toda esta acidez que tienes en el vino. Ok, y entonces aquí, por ejemplo, hablando de los ingredientes del mar, carnes y aves, tenemos atún, jaiba, salmón, pavo, codorniz, jamón crudo, cerdo y una carne vacuna, aunque también nos recomiendas muchísimo el serrano y el prosciutto. Así es. Y a mí me encanta el jamón serrano, entonces acompañarlo con un merlot es ideal. Si no tienes un merlot, recurre a un tempranillo y te va a ir igual, porque tienen muy buena acidez y tienen una cantidad importante de frutos rojos y negros. Entonces te va fabuloso. ¿Con qué acompañas el jamón? Pues con un higo, con una frutita, con una ciruela fresca y demás, o definitivamente con melón. Pero aún teniendo melón, el tinto te va muy bien. Y el merlot es una fábula para los jamones españoles o los prosciutos. Los famosos jamones ibéricos. Claro que sí. Sí. Y en hierbas y especias nos recomiendas pimienta negra, el orégano, aquí la canela que ya nos mencionaste por qué, el curry, la albahaca. O sea, la albahaca parece como el ajonjolí de todos los moles con el vino, ¿verdad? Sí. Qué descubrimiento tan bello estoy haciendo. Por el perfume que tiene. Así es, el laurel. Y en salsas, aquí, bueno, quiero entender que por el cuerpo y por la fuerza que tienen, pues sí, el vino merlot se presta muy bien para el tomate, la salsa de soya, la de mostaza, porque son fuertes. Pero ¿qué sería? ¿Una mostaza normal o inclusive puedo meterme en una mostaza antigua o en una mostaza Dijon? Una mostaza antigua y una mostaza Dijon le va de maravilla. Habría que tener mucho cuidado, al contrario, con la mostaza americana por la acidez y la intensidad de sabor. ¿no? Así es. Ok. Y si me pongo ya, ahorita que dices americano, así, muy típico, un buen hot dog
¿Se puede tomar con un vino? Claro que sí, ¿cómo no? ¿Cuál sería? Siempre y cuando no le pongas el picante. El picante. El picante Okay. es contradictorio para los vinos. Lo que le pongas, vinos blancos, tintos, rosados, encabezados, el picante, porque nos obstruye la percepción del gusto. Pero entonces si tengo un mole, por ejemplo. Al mole ya es otra cosa. Por toda porque la mezcla con el chocolate y Así las es. texturas. Muy bien. Y un pesto. Volvemos al mi pesto, que es el favorito. Y luego en quesos y frutos secos recomiendas el mozzarella, el gruyère, puede ser almendras, manís o higos, entre algunos otros, por supuesto. Y también por la textura. Así es, trabajar salsas con gruyère para tus carnes, tus aves y demás es una maravilla. Y el cacahuate, las salsas de cacahuate, hay salsas de cacahuate en México, muchas, siempre y cuando no exceda el picante, como te digo. Las salsas de cacahuate, lo que pongas, cerdo, que es lo que más le ponen las señoras, o pollos, es una maravilla. Como tengas el pollo, menos a las brasas. Okay. No lo pongas a las brasas porque toma la intensidad del carbón, del carbonizado, y entonces pierdes el vino. Pero ponle un encacahuatado a lo que gustes y verás que te va a ir muy bien con un merlot. Pero si quisiera ponerle un vino a un pollo a las brasas, ¿me recomendarías mejor quizá un destilado o alguna otra bebida en lugar de un vino? No, definitivamente. El pollo ya te cambia. Sí. O sea, el pollo como tal. Sí. Pero si le vas a poner una salsa, ya la intensidad, la textura de la grasa, de la salsa, más los ahumados del ave, ya te van a borrar el vino del gusto. Pero un pollo a la parrilla, un pescado a la talla, te va muy bien con un merlot. Sí, con este adobo delicioso. Así es. Ya inmediatamente viajé, sí, a Barra Vieja, allá en Acapulco, ya me vi. Sí, ok. Y bueno, las frutas y verduras, por supuesto, tomates, zanahorias, pimiento, habas, que era lo que habíamos Así dicho es. hace rato, acelgas, que la acelga es un sabor difícil para armonizar con otros, entonces con el merlot se lleva muy bien. Sí, fíjate que lo cocinamos, en muchos casos le ponemos tocino a las acelgas. Okay. ¿Recuerdas? Y le va de maravilla, De maravilla a la gran mayoría de los tintos sin barrica. Y el merlot es una fábula. Ok. Berenjenas. Así es. Y ya nos habías dicho de los frutos de ciruela, cereza, frambuesa. Pero los ingredientes en conflicto, lo que me da gusto es que aquí pareciera que no hay tantos ingredientes en conflicto, ¿sí? En los productos del mar nos hablas de ostras y erizos. Okay. Los erizos son dulzones. Ah, ok. Los erizos tienen un carácter dulzón y las ostras son altamente minerales. Entonces te borran algunos merlot del gusto. Pero te recordé que hay ciruela en el merlot. Hicimos con unos chicos de la universidad ostiones calientes en piedra. Ok. En piedra. Y le pusimos una salsa de ciruela, o sea, buscando congruencia de componentes, y era una maravilla con el merlot. Con el merlot. Una maravilla con el merlot, las ostras. Okay. O sea, te puede generar conflictos, pero igual encuentras algo. Encuentras soluciones, Así es. sí, porque pareciera que las ostras no son muy amigables ni para el merlot ni para el cabernet sauvignon. Así es. Sí. Te generan metálicos en boca. Ok. Y luego en carnes y aves, ninguna. Así No es. parece Nada, que se pueden nada, combinar nada. hierbas y especias, que no pongas ajo en exceso y cilantro, irónicamente aquí, en salsas que no sean ni muy cítricas ni tengan yogurt, porque me imagino que compiten, ¿no?, con el sabor del merlot y lo desaparecen. Claro que sí, sí. En los quesos aquí no se recomienda el de cabra. El de cabra, ¿por qué? Porque el de cabra tiene mucha acidez para este vino. Curiosamente con los blancos sí, con un blanco como el Sauvignon Blanc, te lo recomendamos el queso de cabra por la textura que no tiene el vino. Pero aquí tienes textura y tienes acidez, y entonces si el de cabra es solo queso, definitivamente va a borrar el merlot. Pero si el queso de cabra lo pones con una salsa de un fruto rojo o un fruto negro, te va a ir de maravilla. Sí. Y finalmente el ingrediente en conflicto que relacionado con frutas y verduras pues serían ejotes, alcachofas, espárragos. ¿Son demasiado blandos o demasiado fuertes? Fuertes. Sí, la imposta. Así es. Sí, es muy fuerte. Así es. Como tal. Y pues bueno, nos queda pendiente uno, entonces lo vamos a llevar a prisa para que los amigos Claro puedan que sí, escucharlo, que es el Cabernet Sauvignon, que sabemos que se contrapone con el jitomate fresco. Así es. Pero si el jitomate es deshidratado con aceite de oliva, se lleva muy bien. O las salsas de jitomate van muy bien, pero el jitomate tiene mucha acidez y mucho vegetal. El jitomate fresco con la gran mayoría de los tintos se contrapone. O sea, te genera inconvenientes en el gusto, pero las salsas de jitomate con los tintos van
excelentemente bien, y tú como chef lo sabes, quitándole la semilla al jitomate no vas a tener ningún inconveniente. Sí, o una brocheta con un jitomate deshidratado en aceite de olivo, quizá. Con los jitomates a la plancha le van muy bien. Oh, qué maravilla. Un ratatouille, estábamos hablando hace un momento con el merlot, le va muy bien el Cabernet Sauvignon. No, y el ratatouille es tan sencillo y tan rico para los amigos que no saben de qué se trata el ratatouille más allá de la película. ¿Sí? Sí. Pues es una mezcla que se hizo en Francia con un origen bastante humilde. Sí, entonces con algunas frutas y verduras les vamos a poner, con algunas verduras les vamos a poner también la receta, amigos, no se pierdan los lunes de gastronomía, ¿sí? Y entonces tenemos, por ejemplo, el Cabernet Sauvignon, su afinidad, allí se lleva muy bien con el atún y con el salmón. Así es. Sí. Con tocino, carnes rojas, un jamón crudo, con pato, estoy pensando en un cordero con menta o con una salsa de menta, por ejemplo. Sí, porque aunque el cordero es fuerte, tiene una acidez también la salsa de menta que se va a combinar o maridar perfecto con el Cabernet Sauvignon. La gran mayoría de los Cabernet Sauvignon, te recuerdo que se ponen en barrica, pero para utilizar la barrica se tosta por dentro, se le hace un quemado, la idea era inicialmente sellar para que no se tirara nada y para que no se oxidara el vino. Pero finalmente terminó la barrica dándole aromas empirumáticos, aromas tostados. Es por eso que se lleva con las carnes a la parrilla de maravilla. Lo que pongas a la parrilla con un Cabernet Sauvignon le va a ir de maravilla. Y el pato con frutos rojos va muy bien. Puedes ponerle un dátil, un higo a la salsa del pato, a la salsa de la ternera, a la salsa de las aves que tengas a la mano, y te va a ir muy bien con de maravilla Cabernet Sauvignon. Unas pechugas se me antojaron también. Sí. Entonces, en hierbas y especias tendríamos, por ejemplo, pimienta negra, ajo, mostaza, romero, anís, tomillo. Estamos hablando de altamente aromatizadas y con un sabor fuerte. En salsas, una reducción de jugo de carne, el mismo vino tinto, soya, nuez. Y en quesos y frutos secos, aquí sí nos recomiendas, Cabra, uno de mis favoritos, que es el provolone. Claro. Sí, tiene mucho que ver por este sabor ahumado que mencionabas, ¿no? El camembert podemos acompañarlo con nueces, con manís, con higos. El higo como que se lleva muy bien, ¿no? El higo se lleva bien con todos los vinos tintos, ya sea fresco o cristalizado. Cristalizado, qué maravilla. De maravilla para este vino. Y tenemos, por ejemplo, zanahorias, berenjenas, lentejas, aceitunas, que son fuertes para que no se pierdan. Si fuesen muy suaves, se perderían totalmente. Si yo pongo un arroz muy suave, cocido, pues no tiene ningún sentido, pero si lo pongo como un arroz salvaje. Sí, claro que sí. Entonces ya... La intensidad del arroz te va a ir muy bien. Muy bien. Carnes y con el vino. Exacto. Y finalmente los ingredientes en conflicto, pues dices que hay que tener mucho cuidado con los pescados ahumados. O sea, no tengo problema con una carne ahumada, pero sí con un pescado ahumado. Sí. ¿Por qué? Por la mineralidad. Te va a resaltar la mineralidad del vino. Recuerda que en un principio hablamos de la mineralidad del vino, y entonces estos sabores metálicos que te dije te van a resaltar en boca. Ok, y pues no va a ser agradable la experiencia. Así es. Y también, por ejemplo, en hierbas y especias, evitar el comino y cilantro, porque si el vino tiene barrica, pues va a competir con este sabor. Con los perfumes, sí. Sí. Las salsas cítricas y vinagre, también evitarla. ¿Por qué evitar el vinagre aquí? ¿Por lo mismo de la acidez? Así es. Sí. Exaltamos acidez. Y un queso crema, ¿por qué no se lleva muy bien con un Cabernet Sauvignon? Es mucha textura. Pero puedes utilizar queso crema para combinar con mil cosas, hacer salsas y demás. Pero pones un trozo de queso crema en boca con un vino y pierdes el vino, porque te envuelve el paladar. El paladar. Y ya no percibes el vino. Ok, qué interesante. Y por ejemplo nos dices, el maíz no se lleva bien tampoco, es muy dulce. Es muy dulce, así es. Pues muchísimas gracias. Hombre, ¿Dónde te encontramos, Oscar? Para despedirnos, amigos. Nos encontramos en enogastronomía.com.mx. Sí. Y mi correo, que es rangelsom@gmail.com, y estamos en el 55 32 65 48 26. Tenemos diplomados en vinos, cursos de café muy importantes, de jamón, de aceite de olivas, de tés, y fabulosos todos los cursos que estamos
ofreciendo. El Perfecto. curso de jamón serrano te lo recomiendo. Créeme que lo voy a tomar porque amo el jamón serrano, pero ya te estoy comprometiendo, tenemos que organizarnos para la cata de vinos y chocolates, entre otras. Y a nuestros amigos de Pura Vida Cultural les encanta. Los invitamos. Gracias. Les recuerdo, amigos, 04455 3265 4826, y de todas maneras comuníquense con Pura Vida Cultural y les estaremos dando toda esta información en nuestras diversas redes o por WhatsApp. Y pues, Oscar, muchísimas gracias, ha sido un privilegio completo. Un honor que me hayas invitado, y un honor ser escuchado por todo tu público, que tienes muchos. Muchísimas gracias. Y pues bueno, amigos, me despido de ustedes hasta la próxima. Les recuerdo que soy Elisa González y soy Pura Vida Cultural. Hombre Nuevo Digital presentó Pura Vida Cultural con Elisa González. Nos escuchamos la próxima semana. Hombre Nuevo Digital transmite desde sus estudios en la Torre Presidente Reforma, Andrés Bello 45, Colonia Polanco, Ciudad de México. Hombre Nuevo Digital. Formación en valores para un mundo mejor. Estamos cerca de ti. Una estación de Hombre Nuevo México.